Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y hoy nos anima, como siempre, a vivir de acuerdo a su palabra. Hoy leemos la profecía de Isaías del capítulo 7 del 1 al 9. Reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, Rasín, rey de Damasco, y Pekaj, hijo de Romelía, hijo de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David: los sirios acampan en Efraín. Y se agitó su corazón y el del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal al encuentro de Acaz con tu hijo Sear y Asub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto hacia la calzada del batanero. Y le dirás: vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tizones humeantes, la ira ardiente de Rasín y los sirios, y del hijo de Romelía. Aunque tramen tu ruina diciendo: subamos contra Judá, sitiémosla, apoderémonos de ella y nombremos en ella rey al hijo de Tebeel, así dice el Señor: no se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria y Rasín capital de Damasco. Samaria es capital de Efraín y el hijo de Romelía capital de Samaria. Dentro de 5 o 6 años Efraín destruido dejará de ser pueblo. Si no crean, no subsistirán. Queridos amigos, esta es una profecía así tan directa para confiar en el Señor. Nene, confía en Hina. ¿Querés aliarte a alguien que pueda defenderte de estos poderosos? El poderoso que acompaña siempre a la muerte, el poderoso que viene para destruir todo. Pero sin embargo el Señor le dice aquí a Jerusalén: aniegue yede, de confiar en Yara. Pero justamente esa confianza que tiene que ser en la de confiar en la comunidad, en la de confiar en el pueblo, en la de confiar en la justicia y en el derecho. Las fuerzas humanas jamás podrán vencernos. Tal vez duren por un cierto tiempo, pero incluso hay una frase que dice: la Ibaía no dura 100 años, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, es simplemente para reflexionar, y el Señor nos dice: la confianza tiene que ser una confianza plena en Dios. No confiemos en los seres de tierra, de barro, que mueren, sino que confiemos verdaderamente en Dios, que es el único que nos da la vida y que nos da la libertad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.